Gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. ¿Y cómo ve usted todo ese debate que se ha abierto en torno a los precios de los combustibles y particularmente de la gasolina en Colombia? Bueno, un saludo muy cordial a todos. El problema surge porque desde el gobierno anterior se empezó a modificar la fórmula para establecer el precio de los combustibles en Colombia diferente a la tradicional, que era la combinación, digamos, del precio internacional del barril de petróleo por un lado y por el otro lado de la tasa representativa del mercado, que establecía un precio base que tenía unas fluctuaciones que no superaban el 3%, y digamos, bajo esa fórmula operamos perfectamente hasta marzo 22 exactamente del 2020, cuando comienza la pandemia y el gobierno nacional toma la decisión de disminuir en un 15% el precio de la gasolina y del diésel en el país. Luego comienza a ser un aumento gradual, casi imperceptible, de tal manera que llegamos prácticamente al precio del combustible en Colombia a los niveles que existían antes de la pandemia. Pero ese proceso de esos 2 años, como no se fue ajustando el precio conforme a que aumentaba a su vez o más, o que tenía un aumento mayor el precio internacional del petróleo, pues poco a poco se fue generando un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, que se tenía ese fondo precisamente para cuando se presentara un superávit, y entonces ese superávit se fuera para el fondo que permitiera entonces suplir los momentos cuando había déficit. Así que eso fue creciendo, y llegamos al punto, al 30 de junio de este año, donde teníamos ya un déficit de 33 billones de pesos. Eso es mucho dinero. Para que dimensionemos, la mera reforma tributaria va a recaudar apenas, entre comillas, 25 billones de pesos. Y el gobierno en esa época pues cogió parte de los dividendos de Ecopetrol, como 8 billones de pesos, se los llevó al fondo, digamos, lo capitalizó, y quedamos con un déficit de 25 billones que ha crecido de unos 2 o 3 billones más. Es decir, el gobierno entonces encuentra, este gobierno, ese problema, que si no se interviene, pues va a seguir aumentando, y entonces el gobierno va a tener que seguir sacando plata del presupuesto general de la nación para seguir o continuar subsidiando a la gasolina y el diésel. Entonces, ¿qué dijo el gobierno ahora? No, paremos esto un poco, ya no podemos seguir subsidiándolo como lo hacíamos antes, vamos a hacer un aumento gradual de la gasolina. Es la información que hasta ahora hemos recibido, no sabemos si son 300, 400 pesos mensuales, pero la idea es estabilizar los precios de la gasolina en el país. Ojo, no se habla sino de gasolina, no de diésel. El gobierno dijo claramente que no va a haber aumento del diésel, lo cual no afectaría ni al transporte público, ni a los fletes, o sea, a la carga, inclusive también el tema de la construcción, porque muchas de las volquetas operan con este combustible. Sí, señor Vélez, precisamente a eso quería referirme, porque el gobierno ha dicho que este aumento de la gasolina no tiene por qué traer aumento de los precios ni de la canasta familiar, ni del transporte. Sin embargo, todos sabemos que cuando sube la gasolina, usted va a la plaza de mercado y la gente le dice, no, es que subió la papa, subió la zanahoria, porque subió la gasolina. Eso siempre ha sido así. Yo quiero preguntarle, con su experiencia ahí en Fendipetróleos, ¿ustedes también han visto que esto sucede siempre? Pues sí, porque es que normalmente el precio de la gasolina está amarrado al del diésel, es decir, el diésel a la gasolina. Entonces, cuando hablan de aumento de la gasolina, pues el titular es aumento de la gasolina, pero no mencionan el diésel. Pero siempre subían los dos, y siempre han subido los dos, y los dos prácticamente tienen un precio muy similar. Hablo de gasolina corriente, porque ustedes saben que la gasolina extra está liberado el precio, y esa sí la tenemos en 19, 20 mil pesos el galón, y eso lo pueden ustedes corroborar perfectamente cuando van a una estación de servicio y miran el tablero y notan la diferencia tan grande entre los dos combustibles. Pero resulta que la gasolina puede generar algún impacto en algunos sectores. Por ejemplo, todavía algunos vehículos para transportar alimentos en las ciudades, dentro de las ciudades, utilizan gasolina, los taxis utilizan gasolina, las motos utilizan gasolina. Hay parte de los acarreos de alimentos, por ejemplo, que se hacen en moto, los domicilios, etcétera, etcétera. Entonces, sí tendrá que haber un impacto en el costo de la vida, pero no tan alto, diría yo, como si hubiese sido con el diésel, porque con el diésel, pues todos los camiones del país prácticamente se movilizan con diésel, algunos con gas, pero muy poquitos utilizan gasolina. O sea que por ahora, digamos, se soluciona en parte lo que podría generar un aumento del costo de la vida, pero no se soluciona en su totalidad el problema del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, porque
la gasolina se va a seguir subsidiando de manera parcial. Es decir, si nosotros subimos 400 pesos y la gasolina que tiene un promedio de 9.300 a nivel nacional, quedamos en 9.700, de todas maneras estamos por debajo de los 16.000 pesos que debería costar. O sea que esa diferencia la seguirá subsidiando el gobierno cada vez menos, pero continuará ese subsidio. Y el subsidio para el diésel permanecerá también. O sea que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible va a continuar. Yo creo que el gobierno todavía no ha terminado de definir su estrategia, porque esto también tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, es decir, de los recursos que le van a ingresar al gobierno en el mediano plazo, con cuánto parte o qué porcentaje de ellos puede utilizar para continuar manteniendo este subsidio. Esa es una discusión que seguramente se está dando al interior del Ministerio de Hacienda. Y pues obviamente aquí quien en últimas toma la decisión, y esto es lo que te quiero dejar muy claro, no es un ministro, no es el ministro de Minas, son dos ministerios. Siempre el precio de la gasolina en Colombia se aprueba a través de una resolución que es firmada un decreto que es firmado por el ministro de Minas y Energía y el ministro de Hacienda. O sea que ambos tienen que ponerse de acuerdo frente a cómo va a ser todo este proceso de aumento del precio de la gasolina en el país. Doctor Vélez, el precio de los combustibles tiene que ver directamente con el precio internacional del petróleo, hoy afectado por la situación en Ucrania, por la devaluación, bueno, por una serie de factores internacionales. Si baja el precio del petróleo, ¿es garantía de que el precio de los combustibles, aún aplicando las medidas que piensa el gobierno, puede bajar? Sí, mire, es que la figura del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible fue una propuesta interesante, sigue siéndola. Yo creo que hay que tratar de volver al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible. O habla de Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia, a la medida de las posibilidades, debemos tratar de tener precios estables. Y así lo era en el pasado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando el precio del barril de petróleo estaba bajo, entonces la gasolina promedio en Colombia, digamos la gasolina en Colombia estaba por encima del promedio del continente. Entonces eso permitía que se generara un superávit y ese recurso iba al fondo de estabilización de precios de combustible como un ahorro y ahí se mantenía. Y luego entonces cuando subía el precio del barril internacional del petróleo, entonces de ese fondo se sacaba un dinero para subsidiar el precio de la gasolina. Tuvimos un precio estable donde no subía más de un 3% ni bajaban más de un 3%. Y así estuvimos durante varios años. Sin embargo, cuando llega la pandemia, pues el gobierno anterior descuadra la fórmula y por eso estamos en lo que estamos. Entonces, yo creo que hay que volver a eso. Hay que volver a eso para que en Colombia sigamos teniendo un combustible, gasolina y diésel, de un precio estable, que no afecte mucho el bolsillo de los colombianos, que no impacte tanto la inflación, porque mire, si nosotros lo dejamos amarrado al precio internacional del petróleo, entonces pasa lo que pasó en los Estados Unidos, por decir algo. Hace 2 meses o 3 meses, un galón de gasolina costaba $2.50, $2.80, hasta $3. Llegó a subir en ese tiempo a $5.50, es decir, casi que la gasolina subió un 30, un 40%. Entonces eso yo creo que en Colombia no debe suceder, o porque también ahora la gasolina baja en los Estados Unidos y ha venido bajando otro 10% de ese 30 o 40% que subió. Entonces lo que ha buscado ese fondo es que no se generen esos cambios tan drásticos en el precio de la gasolina, que por el contrario sean estables y que nos den a nosotros los colombianos la tranquilidad que cuando vamos a tanquear nuestros vehículos, pues vamos a tener con qué pagarlo, porque pues realmente muchos de estos productos básicos, por decirlo así, están amarrados al salario mínimo. Y si usted a una persona que tiene una moto y le dice un día que el galón de gasolina vale 9.300 pesos y a los 15 días, que porque acá cambió el precio del petróleo, porque se comenzó la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, ya vale 12.000 pesos, pues obviamente esta persona no va a tener los recursos para poder tanquear su moto. Entonces, hay que volver al Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, organizarlo, capitalizarlo y seguir con esa política que desde el 2007 ha sido exitosa en Colombia.
Sí, señor Vélez, teniendo en cuenta entonces esta decisión que toma el gobierno nacional, ¿en cuánto tiempo, según los cálculos, se cubriría ese déficit que está teniendo el país gracias a ese subsidio a la gasolina? Bueno, en primer lugar, el gobierno anterior, a mediados del año, tanto el ministro de Minas como el ministro de Hacienda presentaron un plan para que de manera gradual se pudiera ir nivelando el precio de la gasolina y del diésel para llegar a diciembre del 2023, esa era la meta. Y ahí entonces logramos una estabilidad en los precios y volver otra vez al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible. Yo no sé este gobierno qué ha dicho con respecto a ese plan. Me pareció escucharle algo al ministro de Hacienda que de pronto iban a tener en cuenta ese proyecto que habían presentado el gobierno anterior, pero obviamente este es gobierno nuevo y el gobierno nuevo pues tendrá otra política y tendrá otros criterios, empezando que, por ejemplo, ya digo, diferente a lo que dijo el gobierno pasado. Ese plan del gobierno pasado hablaba de gasolina y de diésel. Este proyecto del gobierno, lo que ha planteado este gobierno del presidente Petro, habla exclusivamente de gasolina, no de diésel. Entonces ya empezamos a notar la primera diferencia con respecto a ese plan que había presentado el gobierno anterior. Doctor Vélez, en esa misma línea, ¿ese plan qué contemplaría? ¿Usted ha tenido la oportunidad de pronto de hablar con el ministro de Hacienda acerca de cómo sería ese incremento gradual del que se habla? Se dice que sería alrededor de 300 o 400 pesos por mes, hasta ya nivelarnos en los 16.000. Pues es que ese es un tema que tiene muchas aristas. Es decir, primero que todo tenemos que determinar cómo sería o cuánto debería cobrarse por un galón de gasolina, porque aquí estamos especulando. Sí, nosotros hemos hablado de 16, 18 mil pesos, porque digamos es el precio que nosotros estamos viendo en el continente. Hay que tener en cuenta que nuestro combustible tiene casi que un 30% de componente de impuestos. Hay que tener en cuenta que también se han mirado unos parámetros. Por ejemplo, lo tradicional era decir que la gasolina corriente costaba más o menos 2.000 pesos por debajo de la gasolina extra. Entonces, si estamos hablando de gasolina extra en Bogotá de 19, 20 mil pesos, en Cartagena de 18 mil pesos, pues obviamente uno dirá que el galón de gasolina debería estar de gasolina corriente, debería estar entre 16 y 18 mil pesos. Eso primero lo tiene que definir el gobierno. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el techo? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar? Porque el gobierno puede encontrar algunas alternativas de manejo, digamos, de impuestos, puede que el tema de cómo se maneja la relación con Ecopetrol, algunos de los componentes de la estructura de precios del combustible pueden ser tenidos en cuenta o recortados. En fin, este es un tema muy difícil, que no es una fórmula que se construye en un día, sino que amerita un ejercicio muy completo. Nosotros lo que de todas maneras le hemos manifestado al gobierno es que cuenten con nosotros. Lamentablemente yo no he podido reunir con la ministra de Minas, hace rato le estoy diciendo que nos reciba, porque nosotros queremos aportar. Nosotros no estamos haciendo aquí pues ninguna crítica, ni estamos tratando de convertirnos en un obstáculo, por el contrario, tenemos la experiencia para encontrar soluciones, porque por ejemplo si alguien, como han propuesto y escuché a algunos parlamentarios ayer decir que no, que es que las motos deberían tener una tarifa diferencial. Entonces la pregunta es, ¿y cómo va a ser la tarifa diferencial? ¿Y cómo van a ser las estaciones para saber que una moto, pues cómo hace para cobrarle a una moto una gasolina a un precio diferente a un carro? Entonces esos son temas que tenemos nosotros que participar en ellos, que estamos dispuestos a ayudar y encontrar la mejor solución, y sobre todo para evitar que la gente se le golpee el bolsillo, porque ya hay un mensaje, va a subir la gasolina. Entonces, si subimos 400 pesos mensuales, pues entonces de aquí, ojo, estamos en septiembre del año entrante, pues vamos a subir la gasolina a 5.000 pesos, prácticamente. Entonces vamos a tener, hoy la tenemos en 9.300, si la vamos a aumentar 400 pesos mensuales, pues entonces a septiembre del año entrante vamos a tener la gasolina a unos 14.300 pesos. Eso es casi un aumento del 50%. Entonces, a ver qué hacemos y cómo lo vamos a hacer, porque de pronto el malestar ciudadano, si no se maneja bien esto, puede manifestarse muy fácilmente. Y miren lo que pasó en Ecuador, que el gobierno trató de subir el precio de la gasolina hace poquito y hubo una protesta social tan grande y tan compleja
que el mismo gobierno tuvo que echarse para atrás y volver otra vez a la política de subsidios. Y eso sucedió en Perú, y eso ha sucedido en muchos países del mundo, porque el tema de la gasolina y el diésel, pues el combustible en general, en los países y para cualquier persona es muy importante. Así que aquí estamos, y es el mensaje que le hicimos al ministerio, mandamos al ministerio, al gobierno nacional, que el gremio Fendipetróleo, los gremios asociados a nuestra federación, que están tanto en Bogotá como en las diferentes regiones del país, pues estamos en la mejor disposición para colaborar a encontrarle una solución a este problema, que es un problema, y entendemos que para el gobierno nacional tener un fondo de estabilización de precios de combustible con un déficit hoy de 28 billones de pesos es un problema.